¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio a este webinar. Ok. Bueno, el cual se titula Modelamiento numérico por diferencias finitas de FLAC 8 a FLAC 9. Ventajas de la nueva versión. El cual va a estar a cargo del ingeniero Humberto Rojas. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Forma parte del grupo estudiantil UNI como miembro honorario en el área de investigación geotécnica. Cuenta con más de 2 años de experiencia profesional y actualmente se desempeña como staff consultant en SRK Consulting en la sede de Perú, llevando a cabo actividades de procesamiento e interpretación de ensayos de campo y laboratorio, así como el modelamiento numérico empleando softwares como son Plaxis y FLAC y el desarrollo de aplicaciones con Python, ¿no? Para la optimización de procesos como el monitoreo y la caracterización de depósitos mineros. Bueno, sin más preámbulos, le voy a dar el pase a Humberto para que inicie su presentación. Sí, gracias Miguel. Dame un minuto por favor para configurar algo aquí nada más. Ok. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias Miguel por la presentación. Me presento nuevamente, mi nombre es Humberto Rojas y el día de hoy es básicamente un taller bastante corto, es un webinar informativo simplemente para que puedan estar enterados acerca de la nueva actualización del FLAC 2D versión 9 para los usuarios que probablemente vienen de la versión 8, ¿no? Que es básicamente mi caso en el que yo también me incluyo. Probablemente para los usuarios que ya han utilizado antes el FLAC 3D versión 7, versión 6 estén muchísimo más familiarizados con los cambios que se está presentando en la nueva versión del FLAC 2D, debido a que básicamente ahora lo que está buscando Itasca es acoplar directamente todo dentro de un único código y ya no esté tan separado lo que vendría a ser el software 2D con el 3D, ¿no? Sino ahora básicamente el 2D es simplemente quitarle la coordenada Z al 3D y ya, ¿no? Eso es prácticamente un mismo eje, un mismo código que mantener, ¿no? Ok, voy a compartir mi pantalla en un minuto, por favor. Aquí está. Ok, ahí debería verse mi pantalla y voy a compartir mi presentación. Bien, voy a apagar mi cámara para poder también hacer más fluida la presentación. Ok. Recuerden que si tienen alguna consulta o alguna duda pueden transmitirla por el chat o simplemente pueden encender su micro en cualquier momento, no hay ningún problema. Bien, este webinar forma parte también, mencionarles, del curso que estamos lanzando, que es Análisis Dinámico de Depósitos Mineros en FLAC 2D. La intención del curso es poder dar una introducción desde lo más básico, tanto conceptos teóricos de modelamiento numérico, como propiedades dinámicas de los suelos. También ver un poco acerca de la interfaz de usuario del FLAC 2D, ver un poco acerca del lenguaje Fish y hablar un poco en la parte final de las nuevas ventajas que está teniendo el FLAC 2D, que es la integración básicamente con la API de Python, ¿no? Bien, el día de hoy estamos viendo de FLAC 2D 8 a FLAC 2D 9, ventajas de la nueva versión, dentro de los cuales los objetivos planteados para la presentación de hoy es básicamente familiarizar a los usuarios de FLAC 2D 8 con la versión de FLAC 2D 9, presentar los cambios más representativos de la nueva versión y presentar casos de automatización de FLAC 2D con Python, ¿no? Bien, y vamos a ver un poco una introducción bastante rápida, una interfaz de usuario, generación de mallas, flujo de trabajo. Tres puntos bastante importantes que es la interfaz de usuario, cambios bastante grandes que han habido. Generación de malla es también un cambio bastante importante. Antes vamos a hablarlo exactamente en ese punto a más a detalle, pero es mucho más viable ahora generar una malla más compleja antes que en la versión 8, ¿no? Flujo de trabajo también ha habido cambios importantes allí y la automatización con Python es algo que es reciente para esta nueva versión, ¿no? Ok, vamos a hablar un poco acerca de la introducción. Esta imagen la saqué del webinar que también hizo Flag en compañía de Itasca de What's New in Flag 2D, en donde básicamente nos muestran un poco acerca de qué es lo que se puede realizar con el Flag 2D hoy en día.
Los cambios principales que ha sufrido es que básicamente tenemos una nueva interfaz de usuario completamente parecida y acoplada directamente a la del FLAC 3D, entonces ya no es que veamos un software totalmente distinto entre el FLAC 3D y el FLAC 2D, sino ahora ya prácticamente están compatibilizados ambos software, ¿no? Luego, lo que también nos ofrecen es soluciones más rápidas. Han mejorado el generador o básicamente las simulaciones lo realizan de una manera un poco más precisa y con menos tiempo de cálculo de lo que antes demoraba un poco en el 8, ¿no? ¿Qué es lo que a veces hacía que suframos un poco con los tiempos de cálculo en la versión 8? Es que cuando nosotros realizábamos la malla teníamos algunos elementos triangulares de por sí, o a veces por las mismas complicaciones de generar la malla teníamos elementos muy pequeños. Y como sabemos un poco dentro de la teoría también del mismo manual de FLAC, el paso de tiempo de cálculo de los análisis dinámicos estaba condicionado no solamente por el tamaño de la malla, sino también por la propiedad que es el módulo de corte y a la vez por la longitud que tiene entre las esquinas de los elementos. Entonces, los elementos triangulares básicamente nos denotaban un gran decaimiento en lo que vendría a ser el tiempo de cálculo. Adicionalmente a eso, algo que recientemente ha lanzado en la última versión, que ya es la 9.1, inclusive que recién está en pre-lanzamiento, es que están incorporando un nuevo tipo de amortiguamiento, que es el amortiguamiento de Maxwell, que promete los de Itasca que va a mejorar muchísimo más inclusive las interacciones de suelo-estructura. ¿Qué es lo que pasaba con las versiones anteriores del FLAC 2D, por ejemplo, la versión 8? Que cuando nosotros teníamos lo que éramos algunas simulaciones queríamos representar, por ejemplo, comportamientos de interfaces y queríamos representar mediante una viga el comportamiento que podría tener una geomembrana, teníamos que aplicarle un amortiguamiento también a estos materiales del tipo viga. Pero los amortiguamientos que teníamos disponibles era el amortiguamiento de Rayleigh. Pero ¿qué pasaba con el amortiguamiento de Rayleigh? Que el tiempo de paso de cálculo es muy condicionante con ese valor de amortiguamiento que nosotros podíamos darle. Normalmente a los suelos le damos un valor de 0.5% por ciento de amortiguamiento crítico y el valor de frecuencia sí lo calculamos dependiendo de la frecuencia natural que puede tener nuestro depósito de mina, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los elementos estructurales? Normalmente, como estos elementos estructurales son elásticos, necesitamos darle un amortiguamiento crítico, un amortiguamiento de Rayleigh un poquito más elevado, 5%. Pero cuando dábamos este valor de amortiguamiento de 5%, el tiempo de cálculo se disparaba y prácticamente podía hasta quintuplicarse o multiplicarse por 7, por 6, haciendo inviable que se puedan llevar a cabo este tipo de análisis, ¿no? Como tal. Ahora, en la nueva versión, prometen justamente que ya con la incorporación de este nuevo tipo de amortiguamiento de Maxwell, pues básicamente un amortiguamiento numérico, no es un amortiguamiento estético, tengámoslo en cuenta, eh, estas soluciones ya van a poder ser viables y vamos a poder realizar estas simulaciones de manera más rápida, ya que no van a estar condicionando tanto al paso de tiempo de cálculo como tal, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un paso de tiempo un poquito más grande, las simulaciones también se van a desarrollar de manera más rápida como tal. Bien, recuerden de que ya para esta nueva versión estamos trabajando con una malla la cual puede ser tanto estructurada como no estructurada. Por lo tanto, han tenido que actualizar también en parte el código para que ya las diferencias finitas no solamente funcionen con lo que vendrían a ser mallas estructuradas, sino ahora también han tenido que hacer una actualización para que funcione con mallas no estructuradas. Por lo tanto, también eso le da ciertas ventajas para que los códigos se ejecuten de manera muchísimo más rápida, ¿no? También lo que incluyen ahora en la nueva versión es poder trabajar con tanto interfaces que también estaba en la versión 8, pero ahora también incluyen con lo que vendrían a ser este tipo de fracturas para, en todo caso, quieran simular el tema de macizos rocosos, ¿no? Tienen nuevas implementaciones con respecto a modelos constitutivos. La gama de modelos constitutivos que teníamos implementados dentro de lo que es la versión 8, sabemos que estaban los clásicos, Plaxi Hardening, estaban acoplados también algunos modelos de CRIP, estaban acoplados algunos modelos relacionados a tanto la ecuación como estaba el modelo de Finn, que es propio de Itasca, pero ahora también está incorporado el modelo llamado P2P-SAN, que es propio también de Itasca, y está dentro de los modelos constitutivos disponibles, ¿no? También están disponibles para que nosotros podamos añadir modelos definidos por el usuario, como son los modelos de PM4SAN, PM4SIL, que podemos descargar directamente ya sea de sus propios repositorios o si no también de las descargas que están disponibles dentro de la página de Itasca, ¿no? El modelo de UVC-GIS también ya está disponible en la versión 9. Ese es un modelo que también utilizamos comúnmente en casi todos los análisis dinámicos para los materiales no susceptibles a la ecuación. Ya está disponible también su actualización para poder ser utilizado en esta nueva versión, ¿no? Los cálculos de factores de seguridad también nos dicen los de Itasca
que se van a realizar inclusive de una manera un poco más rápida. Recordemos que a veces teníamos bastantes problemas con los elementos triangulares en la versión 8 porque se solían concentrar en esas zonas, ¿no? Pero ahora como podemos tener una malla no estructurada y poder representar correctamente la geometría de los taludes, ya las simulaciones sí se representan y se llevan a cabo adecuadamente por las potenciales fallas que se puedan producir, ¿no? Luego, los cotidianos que siempre hemos tenido en las versiones anteriores también, que es poder realizar análisis tipo fluido, flujo tanto transitorio como en medio no saturado, tanto análisis térmicos y opciones adicionales como son los análisis por CRIP, ¿no? Los análisis dinámicos también los tenemos disponibles, al igual que en las versiones anteriores, con algunas mejoras, como les comentaba, con respecto al amortiguamiento de Maxwell, que aún está para poder probarse si es que la velocidad de mejora en rendimiento es totalmente viable o es evidenciable bajo los criterios que nos mencionan o los que nos prometen, como es aproximadamente casi 50 veces más rápido, nos comentaron en algunas simulaciones muy demandantes. Eh, los elementos 2D estructurales, tenemos los clásicos, como son los elementos vigas, elementos cables, tenemos también algunos elementos específicamente para muros de suelo reforzados, disponibles para poder modelarlos también dentro de cada una de las simulaciones que necesitemos. Y la principal ventaja para los usuarios de la versión 8 que tenemos ahora disponible en la versión 9 es que tanto el código Fish, si bien ha sufrido algunas actualizaciones, es muy importante tener esto en cuenta, el código de la versión 8 con la versión 9 ha sufrido varios cambios, los comandos ya no se llaman de la misma manera, entonces tenemos que hacer una transición para poder renombrar cada uno de estos comandos. Y Tasca ha hecho el trabajo de poder darnos un listado un poco detallado acerca de los comandos, cómo es que se llamaban en la versión 8 y cómo es que se llaman ahora, o si es que están disponibles o no en la versión 9, detallárnoslo, y también cuál es su nuevo nombre bajo la actualización que ha sufrido, ¿no? Y lo nuevo que sí tenemos ahora vendría a ser justamente que podemos incorporar los scripts de Python, ¿no? Para poder conectarnos a cada una de las zonas y poder extraer datos o inclusive darle nuevos valores a cada una de las zonas mediante código Python, ¿no? Ok, entonces esto es un poco las nuevas capacidades, un resumen bastante rápido, una introducción. Muchos de nosotros ya que estamos aquí en la presentación, estoy seguro de que ya conocemos un poco de lo que vendría a ser el software de FLAC. De todas maneras, si es que alguno de ustedes no conoce nada, también vamos a hablar un poco acerca de ello en los cursos que les estábamos comentando, sin ningún inconveniente, tratarlo desde lo más básico hasta lo más complicado que podamos realizar. Ok, ahora sí, veamos un poco acerca de la interfaz de usuario que teníamos en el FLAC 8. En el FLAC 8 recordemos que esta es la ventana de la interfaz de usuario. En la parte superior teníamos el menú principal. En la parte izquierda, en la parte izquierda superior teníamos el panel de proyecto. En la parte inferior es donde nosotros teníamos la ventana para escribir o digitar cada uno de los comandos disponibles en cada uno de los archivos DAT que íbamos generando, para que de esa manera podamos ir realizando las simulaciones, ¿no? Como creación de geometría, creación de condiciones de borde, asignación de materiales, creación de grupos, etcétera. Luego teníamos la ventana principal, que es de anaranjado, que es el espacio de trabajo, básicamente la gráfica donde podíamos ir ploteando, ir diferentes resultados, tanto gráficos de contorno sobre los mismos elementos, o si no, también los gráficos tipo chart, ¿no? Que nosotros podíamos generar bajo los puntos de control de monitoreo que podíamos definir dentro del modelo. En la parte superior tenemos las ventanas de trabajo, teníamos tanto de los constructores para poder definir la geometría, teníamos la parte de after, que es para poder modificar o mover específicamente alguno de los nodos para poder mejorar un poco la geometría del modelo o no tener elementos muy puntiagudos, muy triangulares, ¿no? Es decir, poder ir moviendo cada una de las coordenadas de los nodos de manera bastante detallada para ir denotando una geometría lo más ligera o lo más alisada posible, ¿no? Luego teníamos material donde podíamos definir cada uno de los materiales, añadir las propiedades de cada uno de los modelos constitutivos que hayamos asignado a cada uno de los grupos. Utility, que es básicamente algunas funciones adicionales, unos tools para poder generar algunos gráficos, movies, etc. Structure, que es para poder añadir los elementos del tipo estructura, tanto cables, vigas o elementos interfaces también que se podían definir internamente, ¿no? Luego teníamos la parte de plots, donde podíamos ir generando diferentes pestañas, donde cada uno nos iba a representar una salida distinta para nuestros gráficos como tal, ¿no? Y en la parte de la barra lateral derecha, nosotros teníamos algunas herramientas rápidas para poder movernos dentro de este viewer, ¿no? Que teníamos disponible. Ahora, esto sufrió ciertos cambios. En la versión 2D9, que es un ejemplo rápido, también vemos algunos códigos disponibles aquí. eh, ya no es tanto de la misma manera. La interfaz de usuario ha sido actualizada, es más flexible, como podemos ver, y es receptivo, es decir, más rápido nosotros podemos captar
directamente qué es lo que queremos realizar y es más intuitiva también. Y la ventaja principal es que tenemos ventanas acoplables. ¿Esto qué quiere decir? Que como podemos ver, podemos tener tanto una pestaña donde podemos ver el código que necesitamos de cada uno de los documentos que estamos configurando, como también podemos generar varias vistas al mismo tiempo de lo que vendrían a ser salidas de gráficos, ¿no? Tanto gráficos de contorno, como les mencionaba, sobre las zonas, o directamente gráficos sobre puntos de monitoreo de control que hayamos nosotros definido dentro del modelo de manera directa. Entonces, esto es una ventaja bastante buena debido a que nosotros podemos ver tanto la simulación que podemos realizar como lo que va a ir sucediendo en el modelo prácticamente a la par, ¿no? A diferencia de en la versión 8 que tendríamos que estar cambiando entre una pestaña y otra para recién ver los resultados como tal. Ok, ¿qué es lo que tenemos ahora en la nueva interfaz? Tenemos igual un menú principal en la parte superior, donde están las partes para poder abrir los archivos, editar algunas cosas puntuales, ver los plugins o tools que nosotros tenemos disponibles y el menú de ayuda, ¿no? En la parte lateral izquierda nosotros tenemos el panel de proyecto. Esto sufrió unos cambios, si se dan cuenta, el panel de proyecto ya no es el mismo, ya el flujo de trabajo con FLAC 2D también es un poco diferente, lo vamos a explicar un poco más adelante, pero vemos que tenemos separaciones, tenemos data files, tenemos plots, tenemos estados guardados de almacenamiento y tenemos algunos sketches o zonas de dibujo, ¿no? Luego tenemos el espacio de trabajo, que es básicamente donde podemos crear una gran cantidad de ventanas donde cada una de ellas va a representar cosas diferentes, ¿no? Desde archivos para ver un poco qué es lo que se encuentra dentro de cada uno, o salidas gráficas que pueden ser los plots que estamos definiendo aquí, ¿no? Luego tenemos la ventana de herramientas y ayuda. Estas ventanas es bastante útil porque nos va a poder permitir en un gráfico cambiar qué es lo que estamos visualizando. Por ejemplo, en este gráfico de zonas, yo puedo modificar aquí que lo que esté mostrando, por ejemplo, en este caso sea exceso de presiones de poros, lo puedo cambiar por esfuerzos verticales, lo puedo cambiar por desplazamientos, etcétera. Me va a poder permitir navegar en este plot. Lo mismo va a suceder para el plot de abajo, que es un plot del tipo puntos de monitoreo. También puedo cambiar un poco la información que yo tenga internamente. Lo interesante es que al dar clic en una ventana y en la siguiente, esto va a cambiar su configuración a la ventana en la cual me esté dirigiendo o le esté dando clic, ¿no? En la parte superior vemos aquí, voy a colocar un puntero rápidamente. Esta es la ventana donde están estas opciones de los gráficos. Luego tenemos aquí un icono que parece un pescadito. Eso ahí es básicamente para Fish y para que nos indiquen qué variables de Fish yo estoy definiendo, yo estoy creando y poder estar al tanto de qué variables son las que están disponibles en la memoria, ¿no? de mi modelo. Y luego en la ventana del símbolo de interrogación es básicamente el menú contextual de ayuda. Yo una vez que dé clic acá, yo voy a poder abrir todo el menú o la documentación de FLAC, que básicamente también está disponible en la web, para que yo rápidamente pueda buscar alguna información de algún comando, pueda buscar algún ejemplo directamente que esté disponible en la documentación y no tenga que estar habilitando o abriendo un navegador de manera externa, ¿no? Sino todo que esté aquí de manera directa y de manera rápida. En la parte inferior, nosotros vamos a tener ahora una consola de comandos. Tenemos tanto desde la consola disponible del mismo FLAC, donde nos va a mostrar cada uno de los procesos que va realizando, tanto desde la incorporación de algún modelo constitutivo, como el proceso de cálculo también interno que esté realizando, como también lo que vamos a ver, una consola de Python. El FLAC, cuando nosotros realizamos su proceso de instalación, ahora por defecto dentro de su carpeta de instalación también nos instala una versión de Python. Cuando nosotros queremos utilizar esta versión de Python, hay que tener en cuenta de que va a trabajar con el Python que él ha instalado por defecto. No podemos trabajar con un Python externo. Ya lo he intentado, no es posible, debido a que para poder utilizar Python, el Python con el software de FLAC, tiene que tener instalada una librería específica que es la librería de Itasca. Y solamente esa librería está instalada en el Python que ellos mismos instalan cuando nosotros descargamos el ejecutable o el instalador de FLAC, ¿no? Entonces, por ese lado, sí estamos limitados a que solamente podemos utilizar el Python directamente de Itasca, pero tenemos la ventaja de que podemos aún así nosotros instalarle las librerías necesarias. La versión de Python que viene es la 3.10, no es una versión de Python tampoco muy antigua, entonces es totalmente viable poder utilizar esa versión de Python para cualquiera de los códigos que nosotros necesitamos desarrollar sin ningún problema. Luego tenemos aquí Fish Global Símbolos. Es muy parecido a la opción que tenemos aquí en el pescadito para ver las variables. Y luego aquí tenemos la opción de poder ver el estado de guardado, ¿no? Básicamente de los archivos .saf que nosotros tenemos o algunas otras variables adicionales que queramos estar almacenando. Entonces, la interfaz de usuario ha sufrido bastantes cambios, pero lo importante y lo interesante de esto es que ya la interfaz de usuario es una sola. Es decir, si yo abro el FLAC 3D, la interfaz de usuario va a ser prácticamente idéntica. Entonces, ya los software de FLAC 2D y FLAC 3D han sido compatibilizados y nosotros tenemos la ventaja de que si aprendemos
los comandos tanto de FLAC 2D, la migración para poder aprender el software de FLAC 3D es prácticamente inmediata. No vamos a sufrir muchos cambios como antes era así en las versiones 2D a la 3D, que los códigos eran totalmente distintos. A diferencia del día de hoy, ya el software ha sido prácticamente unificado, ¿no? Ok, ahora sí, veamos un poco lo de la generación de malla, que creo que era el dolor de cabeza que todos sufríamos con la versión del FLAC 2D8. Por ejemplo, aquí les muestro una geometría que relativamente es un poco compleja y cuando yo le doy generar directamente los bloques, simplemente me decía que no podía extraer ningún bloque de aquí porque no es posible generar la malla o no identifica algunas regiones con cuatro bordes que puedan seguir una cuadrícula estructurada como tal, ¿no? Entonces, cuando sufríamos estos casos, teníamos que hacer un proceso por varios pasos. Lo cotidiano es que, por ejemplo, para otro tipo de estructura, que esto podría ser es un pad de lixiviación, mejor dicho, teníamos que primero graficar el contorno de la estructura por general y luego ir mallándolo poco a poco, discretizándolo en pequeñas zonas para poder representar correctamente los contornos, ¿no? Entonces representábamos aquí, como pueden ver, en pequeñas regiones rectangulares de manera adecuada para poder de esa forma representar bien los taludes principalmente, ¿no? Recuerden que a veces en los taludes siempre hemos tenido problemas en los análisis dinámicos porque los elementos triangulares, cuando la malla se esforzada, a veces suelen simplemente dispararse o concentrarse los desplazamientos en un único punto, ¿no? Y esos suelen ser algunos errores numéricos bastante tediosos porque nos introducen valores que no son realmente realistas. Entonces, siempre hay que tener bastante cuidado o debíamos tener mucho cuidado a la hora de generar la malla y representar los taludes expuestos lo más fiel posible, ¿no? Ok, una vez que realizábamos este proceso, teníamos una malla que se acomodaba bastante bien por fuera, pero para poder representar las divisiones internas y poder realizar el proceso de secuencia de construcción, nosotros debíamos generar la geometría interna, las líneas de división y las líneas que iban a englobar a los grupos para poder almacenar o distinguir las diferentes unidades geotécnicas que estaban internamente dentro del modelo. ¿Cómo es que realizábamos esto? Teníamos que ahora los polígonos definirlos mediante tablas, para que de esta manera nuestro modelo podamos justamente limpiarlo un poco o depurarlo. Entonces, del modelo original que teníamos, teníamos que agregar estas tablas, como vemos aquí los números 32, 7, 31, tablas básicamente en listas de coordenadas con nodos, y de esa manera nosotros podíamos agrupar como vemos, ¿no? Estas tablas también las diferenciábamos, había algunas tablas que eran cerradas, que nos iban a indicar directamente los grupos que estábamos conformando para denotar algunas regiones, y luego teníamos algunas tablas que también eran líneas abiertas, que esas líneas estaban más que todo enfocadas a poder modificar la geometría y que la malla que nosotros estemos formando se acomode o que pase exactamente por esas líneas abiertas que nosotros estábamos definiendo, ¿no? Lo único que hacíamos con esto era que básicamente en algunas zonas tuviésemos este problema de los elementos triangulares, ¿no? Porque estábamos forzando que la malla pase por algunas zonas eh, que lastimosamente no pueden formarse elementos cuadrangulares de manera estructurada, ¿no? Entonces siempre hemos tenido que un poco batallar con este estilo. La generación de la geometría era un proceso que tomaba bastante tiempo regular en el FLAC 8. Sin embargo, ahora en el FLAC 9 ya es muchísimo más rápido. Dentro del FLAC 9 tenemos una nueva pestaña que se llama Sketch, donde tiene herramientas poderosas para la construcción y el mallado de modelos. Podemos importar inclusive geometrías de fondo como DXF, STL, gráficos rasterizados. En el FLAC 8 nosotros también podíamos importar un DXF, que podría ser el contorno, pero como pueden ver no podíamos representar geometrías demasiado complejas. En cambio ahora en la versión 9 sí, directamente el modelo complejo que les había mencionado anteriormente lo importamos como un DXF, podemos aquí inclusive dibujar más líneas, más polígonos, círculos, etcétera, y podemos tener opciones en la parte del costado, en donde podemos darle un tamaño de longitud a independiente de cada una de las líneas que conforman el contorno de un polígono como tal, ¿no? De tal manera que podamos tener tanto un mallado uniforme como también algunos polígonos con un mallado más fino y en la parte inferior, que es obviamente el contacto o cimentación rocosa, podríamos tener una malla un poco más gruesa, ¿no? Entonces, la generación de la malla es mucho más rápida, es más viable y a la vez nosotros tenemos la opción de poder controlar el tamaño de malla de manera más eficiente, a diferencia de la versión anterior. ¿Qué es lo que sucedía? Que como FLAC es un software de diferencias finitas, obviamente requiere un tamaño de malla más pequeño que lo que requieren elementos finitos, pero a veces como no podíamos controlarlo muy a detalle, yo en FLAC terminamos introduciendo
una cantidad de elementos, pero abrumante. Por lo tanto, la cantidad de elementos terminaba condicionándonos en que nuestros modelos podrían estar muy cargados y incrementar los tiempos de cálculo. Pero ahora, como la malla ha sido optimizada y ahora podemos controlar tamaños de malla, quizás para las regiones donde la rigidez es muchísimo más alta y poder hacerlo más gruesos, los cuadrados en estas zonas, y en las zonas donde los materiales son más frágiles o las zonas donde los materiales necesitan justamente tener un mallado más fino para poder representar adecuadamente el esfuerzo de formación o representar adecuadamente las zonas de falla. Entonces podemos dedicarle justamente el mallado más fino a estas zonas en específico, ¿no? Por lo tanto, reducir la cantidad total de elementos y con ello hacer los modelos mucho más viables para que se puedan ejecutar en menor tiempo, ¿no? La creación de la geometría se puede realizar mediante dibujo libre, no es necesario que tampoco nosotros tenemos que importar un DXF. Si gustan, ustedes también pueden dibujarlo como si fuese una herramienta CAD, directamente los contornos, los polígonos, y pueden ir mallándolos uno a uno. Tenemos asistentes para poder definir algunos túneles. Podemos definir un polígono aquí rectangular y en el medio poder agregarle un círculo para que en esa zona esté definida un túnel, por ejemplo. O podemos tener algunas herramientas adicionales para poder definir un talud de manera rápida, ¿no? Un talud de una única pendiente. Tenemos también mallados estructurados y no estructurados de manera sencilla. Eh, el FLAC 2D trabaja tanto con mallas que provengan del FLAC 8 o como puede trabajar también con mallas directamente generadas aquí en el FLAC 2D 9 que puedan ser tanto estructuradas como no estructuradas. ¿A qué me refiero con estructuradas o no estructuradas? Las estructuradas me refiero a justamente estas mallas que estamos viendo aquí y las no estructuradas son las que estamos obteniendo o estamos visualizando acá. Ahora, lo interesante es que también dentro de las opciones de la generación de malla, dentro del FLAC 2D9, tenemos algunas cuestiones como solamente incluir elementos cuadrangulares o hacer una discretización mixta, es decir, con elementos cuadrangulares, pero que en algunas zonas muy puntuales donde no se pueda llevar a cabo el proceso de 4 remesh, nosotros podamos definir algunos elementos triangulares. Es decir, en algunas zonas muy específicas, que creo que por ejemplo por acá, se están definiendo algunos elementos triangulares, pero son muy pequeños en cantidad a la mayoría de los elementos cuadrangulares que está casi todo el modelo, ¿no? En la mayoría de los casos se trabaja con una malla mixta, debido a que cuando la geometría es muy compleja y la malla le colocamos algo un poco grueso, es casi imposible que todos los elementos en su totalidad sean cuadrangulares, ¿no? Mientras más refinemos el modelo, ahí sí va a estar viable que prácticamente todos los elementos puedan ser cuadrangulares, pero recuerden que mientras más refinamos, también incrementamos más el tiempo de cálculo. Y la idea es siempre buscar un equilibrio entre ello, ¿no? Recuerden que para los análisis dinámicos siempre utilizamos un poco el criterio de la velocidad de ondas de corte de los materiales, utilizamos la frecuencia máxima de filtrado que pueda tener el registro de aceleraciones y lo dividimos entre 100 para poder tener un tamaño de elemento referencial para que se pueda realizar adecuadamente la propagación de las ondas, ¿no? Ok, podemos, en esta misma pestaña, podemos asignar grupos a bordes, bloques de zona, es decir, desde esta misma pestaña podemos ya de una vez decirle que este polígono que está en la parte inferior, yo quiero que sea roca, este polígono que está en la parte superior, quiero que sea un lente de suelo residual o directamente una capa de suelo residual, etcétera, ¿no? Podemos generar o podemos estar visualizando, como podemos ver, la geometría a partir de una cuadrícula, reglas, ajustes. Podemos crear zonas con solamente presionar un botón directamente y podemos continuar este proceso de modelado ahora en la pestaña de modelo, ¿no? Vamos a ver aquí la siguiente, como vemos acá. En la pestaña de modelo, una vez que ya hemos definido nosotros directamente esta geometría a partir de una malla, lo que nosotros podemos hacer es justamente cliquear cada una de las zonas y desde la misma interfaz nosotros podemos ir agregándole lo que vendrían a ser nuestras regiones o materiales diferentes, modelos constitutivos como tal. Por ejemplo, yo he seleccionado esta región que es este polígono de color verde y le quiero asignar, por ejemplo, el modelo de Plastic Hardening. Simplemente voy a la parte superior, busco esta última opción donde tiene un pequeño triángulo para una ventana desplegable y selecciono la parte donde dice asignar un modelo constitutivo, ¿no? Selecciono los modelos constitutivos que están disponibles, le aplico, por ejemplo, el modelo de Plastic Hardening y luego en la misma lista desplegable puedo seleccionar la otra herramienta que vendría a ser darle al modelo las propiedades que son adecuadas, ¿no? O que corresponden, dirían, a ese modelo constitutivo. Y puedo ir rellenando cada una de las propiedades, ¿no? Ahora, lo interesante, como les comentaba, con respecto a las salidas gráficas que nosotros tenemos en la nueva interfaz, es que esta ventana de ayuda nos va a permitir poder ir ploteando diferentes resultados. Como podemos ver acá, rápidamente yo puedo agregar diferentes cuestiones como las zonas y dentro de las zonas yo tengo diferentes opciones como poder realizar un filtro de color si yo quiero que se filtren tanto gráficos de contorno o por etiquetas. Las etiquetas principalmente están relacionadas con características cualitativas, como por ejemplo los grupos,
que yo haya definido dentro del modelo, o algunas cosas particulares como algunas variables extras que también puedan ser del carácter cualitativo, ¿no? Si le damos en contorno, entonces tenemos disponibles básicamente todas las zonas todos los valores que se calculan directamente sobre las zonas, como desplazamientos, como incrementos de formación, como esfuerzos, presiones de poros, y variables extras que nosotros también podamos definir mediante código fish directamente, ¿no? Ok, ahora, lo del flujo de trabajo y creo que es lo de los cambios más representativos y que hay que tener en cuenta cuando nosotros estemos migrando para estas versiones, es que, por ejemplo, en Flag 2D lo que comúnmente nosotros solíamos hacer es, es que nuestro árbol de proyecto que nosotros teníamos, por ejemplo, aquí es un árbol de proyecto de un análisis dinámico, teníamos la geometría, luego hacíamos el análisis in situ inicial para definir algunas propiedades y luego comenzábamos con el recrecimiento, ¿no? Cambiábamos a las propiedades y luego comenzábamos a definir los estados de almacenamiento de cada uno de los, mediante iba avanzando la secuencia del sismo como tal, ¿no? Cada uno de estos documentos está representada prácticamente una serie de códigos que el resultado era justamente la geometría o era aplicar algunas propiedades directamente al modelo como tal, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros teníamos aquí como dificultad en algunos casos? Era que el mismo archivo donde nosotros escribíamos el código era el mismo archivo donde se almacenaban los resultados. Entonces, ¿qué sucedía? Que lo que indico aquí, ¿no? Que los archivos del árbol de proyectos son secuenciales, eran secuenciales, por lo tanto esto implicaba que un archivo depende del estado almacenado del anterior. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero ejecutar este documento que dice solve 5, tenía que cuando yo darle ejecución, tenían que ejecutarse todos los archivos que estaban por detrás directamente, porque todos los archivos eran secuenciales. Esto ya no sucede con la versión del FLAC 2 de 9. Ya el tipo de trabajo es un poco diferente. Ya cada uno de los archivos, como bien lo indico, son independientes dentro de los data files y no hay una secuencia automática entre los archivos. Esto es bastante útil porque en un documento yo puedo escribir algo bastante en específico y luego en el otro documento, si gusto, puedo realizar o puedo continuar desde un documento totalmente diferente, anterior, y de esa manera poder hacer un flujo de trabajo quizás no tan lineal, ¿no? Sino como un flujo de trabajo, como puede ser inclusive en Plaxis, donde yo puedo ramificar y desde un estado puedo agregar otro tipo de análisis y luego en el siguiente archivo continuar desde el estado inicial. Entonces, permite hacer unos modelamientos un poco más libres. Adicionalmente a eso, la ventaja que tiene es que los archivos de data files solamente son archivos de datos. Esto quiere decir que dentro de esos archivos solamente tenemos el texto que estaría dándonos las líneas de comandos que nosotros estamos definiendo en cada uno de ellos. Adicionalmente a eso, si nosotros queremos generar un estado de guardado, un estado de almacenamiento, tenemos que definir que queremos guardar justamente este estado. Damos en model save y damos en el nombre que queremos guardar el archivo y se nos genera un archivo de estado de guardado, como podemos ver. Ahora, la ventaja de esto, y es bastante útil y bastante interesante, es que, por ejemplo, en cualquier otro archivo que yo tenga, como por ejemplo este aquí, que dice 6 Dynamic Setup, yo puedo darle model restore y puedo restaurar cualquiera de estos estados y continuar automáticamente con mi análisis. Entonces, no es necesario que se realice un proceso tanto lineal como era antes en la versión 8, sino es que ahora ya prácticamente puedo tener un flujo de trabajo un poco más independiente, un flujo de trabajo más libre, por así decirlo. Los archivos de ploteo también, nosotros lo podemos definir. Ya no está como ventanas, como podemos ver en la versión 8, sino ahora los tenemos aquí dentro del grupo de plots. Y lo bueno es que como tenemos una interfaz de usuario acoplable, podemos generar varios de estos en una misma ventana y podemos visualizarlos de manera rápida, ¿no? Entonces, las ventajas de trabajo que nos estamos evidenciando aquí son bastante buenas. ¿Por qué? Porque inclusive si es que yo quiero compartirle a alguien los resultados de mi simulación, en el FLAC 2 de 8 tenía que compartirles prácticamente toda la carpeta de proyecto. Pero ahora, si yo directamente genero un estado de guardado, solamente basta con que le comparta el SAF y ellos pueden abrir los resultados. Tanto le comparto los SAF como el PRJ con los plots y directamente pueden abrir los resultados. Ya no es necesario que les comparta los data files donde obviamente estaría todo mi trabajo o estarían todos los códigos que yo he desarrollado, ¿no? Entonces es algo bastante útil con respecto a proteger también algunos de los códigos que cada uno de nosotros desarrollemos o que tengamos definidos, ¿no? Y solamente si es que queremos que visualicen los resultados, le compartimos los puntos SAF y no habría ningún problema, van a poder visualizar todo ello. Ok, no sé si hasta aquí quizás alguno de ustedes tienen alguna consulta, alguna duda.
Voy a abrir la pestaña del chat a ver si es que han dejado alguna consulta. Ok, no hay ninguna consulta. Bien. Ok, veamos ahora algunos ejemplos de automatización con Python. Los cambios, como les comentaba, principalmente son de interfaz. Los tiempos de cálculo son mucho más rápidos ahora hoy en día. Hay que estar acomodándonos un poco a la transición de los nombres de los comandos, que es algo que simplemente con las versiones podemos tenerlos en cuenta. Nos dice qué limitaciones con la versión con licencia. ¿Qué tipo de licencias manejan el Flag 2 de ahora, creo? Sí, el curso sobre el cual nosotros vamos a estar desarrollando, vamos a abordar la licencia del tipo libre, educativa, por así decirlo, que tiene el FLAC. Esa licencia nos permite trabajar con todos los módulos, tanto dinámicos como de CRIB, como Thermal, etcétera. Todos los que usted necesiten está disponible, con la única restricción de que nuestras mallas de trabajo pueden tener como máximo 1000 elementos. Para poder entender el concepto general, aprender el modelamiento, aprender las secuencias de construcción, aprender los comandos para poder definir un análisis dinámico, es más que suficiente, la verdad. Ya la capacidad ok, sería simplemente para poder realizar un proyecto obviamente más real o un proyecto comercial, sería adquirir esa licencia comercial del mismo Itasca, porque la malla sí necesitaríamos una malla más fina para poder tener unos resultados mucho más precisos, ¿no? Pero con respecto a la parte educativa, la versión libre que tiene Itasca para poder descargar la versión de prueba de FLAC es más que suficiente para poder lograr los objetivos del curso sin ningún problema, ¿no? Así inclusive podemos ejecutar el código Python, entonces no vamos a tener ninguna limitancia por ese lado. Tenemos otra consulta allí también. Nos dice, en la versión 8 se suele ingresar los parámetros de modelos constitutivos de forma manuales, ejemplo HS, MS, ya que por defecto no viene dentro de la interfaz. ¿Cómo es en el caso de la versión 9? Si tengo archivos de la versión 8, ¿cómo sería el proceso de actualización a la versión 9 o hay que volver a realizar el modelo? Son muy buenas preguntas. En la versión 8, sí es cierto, nosotros escribíamos todo a través de la ventana de comandos para poder definir las propiedades del hardening soil o del more Bloom. En la versión 9 ya tenemos una interfaz como te había mostrado, entonces es más directo probablemente a agregar las propiedades, como te comento. Entonces directamente podemos indicarle cada región qué propiedad es la que debe tener o qué modelo constitutivo es el que debe tener y a la vez qué propiedades son las que van a estar relacionadas a ese modelo constitutivo para ese grupo en específico. Entonces ya es un poquito más directo o podemos escribirlo nosotros también de manera manual, ¿no? Entonces cualquiera de las dos opciones son viables. Y me preguntas también si tengo archivos en la versión 8, ¿cómo sería el proceso de actualización? Sí, si tienes archivos en la versión 8, sí tienes que realizar el proceso de conversión. El proceso de conversión es básicamente ver la equivalencia de los comandos de la versión 8 hacia la versión 9. Los comandos no son iguales, han sufrido bastantes cambios entre ellos. Recuerden de que ya se está compatibilizando la versión 2D con la versión 3D, entonces básicamente si es que alguien de aquí ha simulado antes con lo que era la versión 3D 7 del FLAC, entonces no va a tener casi ningún problema porque los comandos son muy parecidos a esa versión. Pero con la versión 8 del 2D sí hay cambios bastante sustanciales, ¿no? Que hay que tenerlos en cuenta para poder actualizar nuestros modelos. Y sí, tendrías que volver a rehacer el modelo como tal, ¿no? Flag emite algunos mensajes similares al Plaxis donde dice que el suelo colapsa cuando llega a un estado de falla. Sí, sí, suele indicar, más que todo nos indica que una zona ya sufrió un estiramiento demasiado y es un error geométrico como tal. Lo interesante de Flag es que permite deformaciones un poco más grandes y colapsa inclusive antes de lo que podría colapsar numéricamente Plaxis. Recuerda que Plaxis es elementos finitos y elementos finitos es muy sensible a los cambios internamente en las formulaciones que tiene debido a que necesita hacer muchas interpolaciones internas para con respecto lograr convergencias, ¿no? Recuerda que como hace una transformación entre lo que vendría a ser las coordenadas naturales con las coordenadas virtuales, internas coordenadas físicas también llamadas, entonces por allí hay algunas matrices de transformación de coordenadas que cuando el elemento se deforma demasiado, simplemente esa matriz de transformación o esa matriz jacobiana tiende a ser cero y simplemente la rigidez también simplemente colapsa numéricamente, ¿no?
Hay que tener cuidado, cuidado con ello, con esos aspectos, pero por el lado de Flag, como no resolvemos o no numéricamente no ensamblamos una matriz de rigidez, básicamente todo se desarrolla mediante interpolaciones y mediante las leyes constitutivas va a ir avanzando paso a paso. Por lo tanto, permite absorber mejor las leyes de flujo, no plástico, de flujo plástico de los modelos constitutivos y puede representar mejor ese comportamiento, no tanto de softening como el comportamiento de plasticidad de los diferentes modelos constitutivos avanzados. Por lo tanto, suele suceder de que Flag no falle tanto, a diferencia de quizás con problemas de convergencia como sí lo suele hacer Plaxis, ¿no? Cuando falla Flag es principalmente a que la geometría de los elementos ya se deformó demasiado. Entonces ya es como que el elemento ya perdió totalmente validez o está demasiado extendido, por así decirlo, ¿no? Recuerda que en FLAC 8 siempre había una recomendación de que los elementos debían mantenerse en un orden de que los lados debían estar en proporción de 1 a 3 como máximo, ¿no? No podíamos tener elementos que sobrepasen eso porque ya no iba a ser representativa la interpolación de diferencias finitas, ¿no? Eh, Ok, me dice Fla, ¿qué más? Tenemos algunas consultas. Buenas noches. ¿Cómo se podría modelar interfase grading para un modelo de pila de lixiviación? Sí, las interfaces en FLAC son un poco distintas a las de Plaxis. En FLAC las interfaces son justamente como elementos de resorte que permiten conectar lo que vendrían a ser dos capas de suelo, ¿no? El ejercicio que yo les mencionaba es básicamente cuando queremos simular el sándwich completo, ¿no? Es decir, suelo, una interfase, una capa de resortes, luego simular la geomembrana como si fuese un elemento viga, por encima simular de nuevo otra interfase que conecte con la capa de suelo que esté por encima, ¿no? Puede ser el over o directamente mineral exiliado, ¿no? Como tal. Suele haber muchos problemas con respecto a ese tipo de simulaciones porque el elemento viga necesita un amortiguamiento que, como es un elemento elástico, necesita más amortiguamiento de Rayleigh y eso suele tender a que el cálculo se dispare, ¿no? En tiempo. Pero también podríamos simularlo directamente como simplemente suelo, luego la capa de interfase y luego otra vez el suelo por encima, ¿no? De tal manera que los resortes se encarguen de conectar ambas condiciones, ¿no? Lo interesante del modelo de interfase que tiene FLAC es que en la versión 8, por ejemplo, era un resorte normal y un resorte a corte. Por lo tanto, permitía que una malla se deslice relativamente respecto de la otra y veíamos directamente cómo los cuadrados no estaban conectados y uno estaba como si se simulara eh, un ensayo de corte directo, muy parecido eran los resultados. Podíamos ver que un cuadrado estaba totalmente desplazado con respecto al cuadrado que estaba por debajo, ¿no? Entonces sí, el modelo de interfaz sí lo tiene implementado FLAC y es con eso que se puede modelar. ¿Podrías comentar más sobre el amortiguamiento de Maxwell y su diferencia con el amortiguamiento de Rayleigh? Sí, realmente lo he visto relativamente muy rápido. No es algo que esté desde antes, es algo que recién lo están incorporando, es muy reciente lo que están haciendo los de Itasca con respecto a Maxwell. Lo que hacía Rayleigh, recuerden, es que teníamos dos variables, ¿no? Un amortiguamiento que se podía definir por masa y uno por rigidez, de tal manera que nos formábamos como una pequeña parábola donde la parte base de la parábola teníamos como una zona que era independiente de la frecuencia, ¿no? Que estaba aproximadamente en el rango de 1 a 3 veces la frecuencia central que nosotros definíamos. Y ese rango era en donde nosotros asegurábamos que nuestro modelo era independiente de la frecuencia, ¿no? O sea, el amortiguamiento que definíamos era independiente de la frecuencia. Pero ahora, eso hace que ese rango era muy pequeño. Entonces, por lo tanto, si superábamos ese rango, el amortiguamiento se comenzaba a disparar y eso que los tiempos de cálculo se disminuyen. Perdón, se incrementen. Lo que hace Maxwell ahora es tener una formulación para que ese rango o esa meseta sea mucho más amplia. Por lo tanto, prácticamente el modelo es independiente de la frecuencia y el amortiguamiento crítico siempre se mantiene constante, de tal manera que los tiempos de cálculo son mucho más rápidos, ¿no? Eso es un poco lo que hace Maxwell. ¿Cuándo va a comenzar el curso? ¿Cuánto va a durar cada sesión? ¿Y en qué horario y cuánto cuesta? Gracias Alfredo por el interés. Justo ahí a los compañeros de Geopad le están compartiendo un poco los detalles. Voy a descargarlo también para tener el brochure a la mano y poder explicarles un poco qué es lo que vamos a realizar. Voy a descargarlo aquí. Eh, Descargas. Ok. Voy a abrir un rato el brochure de manera rápida y luego veamos algunos ejemplos de Python, ¿no? Unos códigos que podamos tener ahí directamente.
Bien, ese es el brochure del curso. La fecha de inicio es el 5 de octubre. Las clases se van a realizar Las clases se van a realizar tanto los sábados como domingos de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Es un horario considero bastante cómodo para la mayoría de nosotros. Igual recuerden que si no pueden estar presentes en las sesiones, todas las sesiones van a ser grabadas y van a ser subidas a la plataforma de la nube para que puedan tenerlas disponibles inmediatamente después de cada una de las clases y puedan revisar todo lo realizado en la sesión, ¿no? Ok, con respecto al temario, el temario estamos dividiendo en varios módulos para que pueda ser un aprendizaje totalmente fluido, sin ningún problema de que nos estemos saltando en algunas zonas específicas. Vamos a arrancar directamente con unas sesiones para poder hacer una introducción al modelamiento numérico, revisar algunos conceptos de elementos finitos, de diferencias finitas y un repaso conceptual de modelos constitutivos. Vamos a ver aquí unos conceptos relacionados a las formulaciones matemáticas de los modelos constitutivos, superficie de fluencia, superficie de potencial plástico, leyes de dilatancia, la ley de Rowe de estado, consistencia de estado crítico. Vamos a hablar un poco acerca del modelo Camclay. Es el modelo más sencillo para poder explicar todo este tipo de conceptos y entender un poco lo relacionado a modelación constitutiva para que puedan tener bien claro estos temas, ¿no? Luego vamos a tener una introducción a FLAC 2D versión 9, donde vamos a explicarlo básicamente detalle a detalle el uso de la interfaz de usuario y el flujo de trabajo en FLAC. Vamos a hablar sobre los comandos de modelamiento, creación de geometrías, análisis de estabilidad de taludes para poder realizar un poco los factores de seguridad, extraer, y análisis de deformaciones, análisis de secuencias constructivas básicamente, ¿no? Y a la vez un poco de flujo para que puedan realizar steady state. En este curso vamos a realizar análisis en flujo permanente, no vamos a hacer transitorio. Eh, pero es básicamente un input necesario para poder realizar también la parte del modelamiento del análisis dinámico como tal, ¿no? Tanto por water table como por condiciones también de contorno que podamos definir, quizás un nivel piezométrico interno, condiciones de borde de niveles piezométricos definidos también que podamos tener. Todo ello lo vamos a ver aquí dentro del análisis de deformaciones también. Ok, entonces en este módulo vamos a hablar a detalle de todos esos conceptos. En el módulo 3 es un módulo enfocado directamente al lenguaje Fish. Recuerden de que FLAC, a diferencia de Plaxis, tiene la ventaja de que nosotros podamos escribir un código nativo de FLAC, que es el lenguaje Fish, con lo cual nosotros tenemos la capacidad de poder editar las propiedades internas de cada una de las regiones dentro del modelo. Entonces, cuestiones como, por ejemplo, si tenemos alguna ley de resistencia de acorte, como puede ser una envolvente de LEPS, eso no es viable poder colocarlo dentro de un modelo como puede ser Plaxis. Pero dentro de FLAC es muy rápido, porque con un único código, con 2 líneas o 3 líneas adicionales de código Fish, nosotros podemos, de todas las propiedades o todos los cuadrados que estén encerrados en una región que puede ser, por ejemplo, enrocado, podemos darle que el valor de fricción del modelo de Moore-Coulomb o del modelo de Plastic Hardening o de cualquier modelo que trabaje con este ángulo de fricción, sea dependiente ese valor a la presión de confinamiento, ¿no? Entonces, es viable poder incorporar este tipo de rutinas para poder modificar las propiedades y tener una mejor representación del comportamiento a profundidad de estas capas de suelo, ¿no? Al igual que también, por ejemplo, lo de los módulos de corte. Los módulos de corte, recuerden que son dependientes de la profundidad. De confinamiento también. Entonces también podemos encontrar algunas ecuaciones de algunas geofísicas o perforaciones de CPTUs, SCPTUs que tengamos. Tenemos puntos de velocidades de corte a diferentes profundidades. Podemos trazar una ecuación que interpole o que se ajuste bastante bien a esos puntos y esa ecuación de regresión podemos incorporarla dentro del modelo para que justamente de acuerdo a la presión de confinamiento, de acuerdo a la profundidad, se le asigne esos valores de rigidez a cada uno de los elementos, ¿no? Y todo eso con lenguaje Fish de una manera bastante rápida. Luego vamos a ver caracterización y calibración de modelos constitutivos, que es bastante importante poderlos tener en cuenta. Vamos a comenzar primero con modelos no enfocados a la ecuación para poder representar algunos comportamientos que es en la parte del ejercicio práctico, que es el análisis dinámico en FLAG parte uno, donde vamos a realizar el análisis dinámico del ejemplo que les mostré, que es este modelo de aquí, que es este PAT. Aquí, voy a presentarlo nuevamente. Eh, enviarlo al fondo. Enviarlo al fondo. Este aquí.
solo que ya lo vamos a ver en el FLAC 2D9, ¿no? Que es un path de licidación y en la zona del medio tenemos nosotros la interfase directamente, ¿no? Ok, entonces dentro de los modelos no licuables lo que vamos a ver es modelo de Moore-Coulomb, modelo de Plastic Hardening y vamos a ver el modelo histerético para suelos no licuables que es el UVCGIS, ¿no? Bastante utilizado en todos los modelamientos eh, de lo que vendría a ser el FLAC, ¿no? La mayoría de los modelos de FLAC siempre se utiliza el UVC-Hist para este tipo de comportamientos solos no licuables. Luego vamos a ver la recopilación de datos y procesamiento de señales. Esto es bastante importante debido a que el filtro de frecuencias es algo que a veces las personas no lo toman mucho en cuenta, pero recordemos las formulaciones que les mencionaba para poder trabajar el tamaño de la malla, ¿no? Es importante saber cuál es la frecuencia máxima que está ingresando dentro de tu modelo para que de esa manera nosotros podamos definir un correcto análisis, ¿no? Si el tamaño de malla no lo permite, entonces es imposible que podamos filtrar esas frecuencias o podamos incluirlas dentro del modelado. Entonces es importante poder realizar correcciones por línea base, filtros de frecuencia, escalamientos espectrales. Lo vamos a hacer con algunas herramientas como es Seismo Match y Seismo Signal, pero también vamos a ver alternativas para poder llevar a cabo este procesamiento de escalamiento y procesamiento de corrección por línea base y filtro de frecuencias con código Python, ¿no? Que es principalmente un poco lo que en el curso estamos enfocando, mezclar tanto los conceptos teóricos necesarios para poder llevar a cabo todos estos conceptos de modelamiento con lo que vendría a ser un poco de Python para que tengan las alternativas de poder desarrollar esto ustedes mismos sin la necesidad de tener algún software adicional, ¿no? Bien, luego en el análisis dinámico vamos a ver justamente todo lo que es condiciones de contorno, amortiguamiento de los materiales, propagación de ondas y el análisis dinámico del pad de licidación, ¿no? En la parte ya última vamos a ver los modelos constitutivos enfocados a caracterización de modelos licuables. Vamos a ver aquí un poco acerca de interpretación de ensayos de laboratorio cíclicos, principalmente los ensayos CDSS para poder ver y calibrar bajo las curvas del número del CCR versus número de ciclos necesarios para llegar al concepto de licuación. Los modelos que vamos a ver son básicamente PM4SAN y P2PSAN. ¿Por qué es que estos modelos los estamos escogiendo? Principalmente porque PM4SAN es actualmente en el estado del arte, es uno de los más utilizados para poder representar el comportamiento cíclico de arenas. Y el P2PSAN es como la versión que compite directamente con el PM4SAN y está disponible directamente por parte de Itasca, ¿no? Es un modelo bastante parecido, pero que tiene diferentes cuestiones para poder llevar a cabo la calibración, ¿no? Este requiere menos cantidad de parámetros, por ejemplo, a diferencia del PM4SAN y su calibración suele ser un poco más ligera, ¿no? Y el comportamiento que suelen representar es muy parecido. Entonces es bastante interesante quizás ver un poco la comparación y ver en qué casos utilizar uno, en qué casos utilizar otro, ¿no? Y luego como último vamos a ver lo que vendría a ser un análisis dinámico, ya lo que vendría a ser una represa de relaves, un depósito de relaves, en donde obviamente ya está condicionado el efecto de exceso de presiones de poros y puede suceder algunas condiciones de licuación como tal, ¿no? Vamos a tener que escribir aquí, obviamente, para poder monitorear las presiones de poros y monitorear también algunas variables externas como estar controlando adecuadamente en qué fase o cómo es que va evolucionando el R1, el ratio de exceso de presiones de poros, para poder llegar a cabo el criterio, ¿no? Si es mayor a 0.7 según Marcuson, entonces definir que obviamente la capa o las zonas han licuado, o si también la deformación cortante es mayor a 10% según Ishihara, también se está sufriendo un corte excesivo en estas capas de materiales, ¿no? Entonces, finalmente vamos a ver un módulo en donde vamos a ver un poco acerca del Python aplicado a FLAC 2D, donde vamos a ver una introducción al lenguaje de programación Python, el uso de la API, vamos a ver unos ejercicios prácticos como la creación de geometrías a partir de archivos de XF, calibración de modelos constitutivos, los mismos modelos que ya teníamos aquí, vamos a ver las calibraciones, pero vamos a ver cómo poder generar más rápido las gráficas con código Python y vamos a ver un poco acerca de análisis paramétricos de estabilidad de taludes que se puedan realizar, ¿no? Esto ya es como un ejercicio complementario, es básicamente algo más que todo académico que he estado realizando, puedo mostrarles ahora también sin ningún problema, y me parece bastante interesante poder compartirles y poder mostrarles un poco de ese avance, ¿no? Para que puedan ver un poco las capacidades que se pueden desarrollar con Python dentro de FLAC 2D. Ok, eso ha sido con respecto al sílabus, espero haberlo explicado de la manera más detallada posible y no haberles dejado ninguna duda al respecto. Voy aquí ahora sí a abrir un FLAC. Solo quiero acoplar la ventana del Zoom para que no me genere... Ok, ahí está. Ya está pegado en el lado derecho. Bien, voy a abrir aquí el FLAC. Déjenme un momento.
revisarlo. Ok, está aquí. Y déjenme buscar mi documento que tenía por acá. File, Open Project. Un momento mientras busco mi documento. Ok, ya. A ver, déjenme revisar aquí algo rápido para poder editar el modelo. Eh, voy aquí a Model, selecciono todo nuevamente. Específicamente, a ver, Sonang Geometry.
Ok. Entonces, por ejemplo, con código Python, como ustedes pueden ver, pueden hacer diferentes, apoyarán con el instalador de Flag. El curso se va a desarrollar, Javier, con la versión libre de Flag. Es decir, ustedes pueden descargar una versión de prueba dentro de la página de Itasca y esa versión de prueba está disponible para que ustedes puedan utilizar prácticamente todas las capacidades de Flag, pero con la única limitancia de que la malla puede tener máximo 1000 elementos. Para los enfoques del curso y para poder desarrollar los ejercicios, aprender un poco el flujo de trabajo dentro del modelado y aprender los comandos, es más que suficiente esa versión. Si ya lo quieren utilizar para algo profesional, sí es necesario que tengan la licencia debido a que la malla de elementos finitos, perdón, la malla de 1000 elementos es obviamente muy pequeña también, ¿no? Pero la versión libre, como te indico, que puedes descargar la versión de prueba de Flag en Itasca es más que suficiente para el curso. Bien, y lo que les indicaba, por ejemplo, con lo que es Python, ustedes pueden llevar a cabo algunas modelaciones un poco más complicadas. Yo lo que he estado trabajando ahora último es, por ejemplo, en el tema de variabilidad espacial. Esto está muy hablado, muy detallado, probablemente en algunos software como ese slide o de equilibrio límite, en donde podemos realizar la variabilidad espacial de manera bastante rápida, pero eh, no sabemos exactamente qué es lo que hace por detrás el algoritmo, ¿no? A veces. Pero cuando ya uno mismo lo programa o uno mismo entra a tallar dentro de las ecuaciones, sabe qué es lo que realmente tiene que mover con respecto a cada uno de estos para poder representar mejor o no un comportamiento. Entonces, por ejemplo, los algoritmos de variabilidad espacial dependen uno de las longitudes de correlación que puedas tener, que puedas definir dentro de tu modelo. También depende también de la forma o de la función que tú definas tu matriz de covarianzas, ¿no? Si es euleriana, o si es gaussiana, perdón, o es exponencial, etcétera, todas las que tienen disponibles Markovian. Entonces, hay múltiples formas. También depende de la distribución de probabilidad, densidad de probabilidad que tú definas en tu modelo, si es normal o si es log normal. Por lo general, dentro de todas las distribuciones que uno define con propiedades geotécnicas, se trabajan siempre con las log normal porque las log normal te condicionan a que no tengas elementos por debajo de cero. Entonces, eso es muy bueno porque a veces las distribuciones normales, cuando uno le da una media de 8 y le da una desviación de estándar de 3 o de 4, aunque no lo quieras, vas a tener una pequeña cantidad de elementos que van a ser menos 0.1, menos 0.05, y eso meterlo dentro de tu cálculo simplemente te va a dar error, ¿no? Porque a veces algunas propiedades geotécnicas no pueden ser negativas. Pero cuando trabajas con funciones de densidades, probabilidades log normal, ya eso se ve superado, ¿no? Entonces, elaboré un código para poder realizar todo eso que les estoy conversando. Podemos realizar variabilidad espacial en una capa de suelo en específico, que estoy variando la cohesión, por ejemplo, y podemos controlar tanto la longitud de correlación en X y en Y, como también la rotación que puede tener, ¿no? Y esto es a veces útil porque en algunos taludes rocosos se suele trabajar con las propiedades espacialmente variables, sí, pero en la zona o en la dirección, obviamente, del buzamiento, ¿no? En la dirección contraria para poder medir el efecto que podría tener esta inclinación o esta distribución de las propiedades de manera inclinada, ¿no? Ok, um, esto es un poco de las versatilidades que podrías realizar es con Python, como les comento. Lo otro que vamos a ver durante el curso es cómo pasar automáticamente de un DXF directamente a lo que vendría a ser simulaciones dentro del modelo, es decir, con código Python poder leer toda la geometría del XF y generar todo nuestro modelo, todo nuestro mallado de manera automática, sin que tenemos que intervenir mucho con respecto a lo que vendría a ser la interfaz del software como tal, ¿no? Bien, no sé si tenemos aquí algunas consultas o dudas con respecto a lo que estamos viendo o les queda algo más adicional con respecto a lo que se va a desarrollar en el curso. Las interfaces se agregan en esta versión con un comando con código como la versión 8 y qué consideraciones tiene la interfaz, ya que para la geomembrana funcione bien, pero para una junta de macizo rocoso sería un poco impreciso. Sí, para el concepto, bueno, por el lado de geomecánica, realmente no he desarrollado muchos proyectos de ese estilo, por lo tanto no considero que tenga la experiencia suficiente para poder
hablar acerca de macizos rocosos y juntas, como es lo que mencionas, pero por la parte de estructuras de suelo, sí. La parte de interfaces de FLAC es una simplificación que hace viable poder modelarlo, modelar ese tipo de comportamientos o de la realidad, ¿no? Que puede suceder en un evento sísmico, que a veces las interfaces simplemente hacen que deslice o condicionan una falla en bloque. Y eso a veces cuando modelamos mediante una capa de suelo o lo modelamos mediante simplemente evitar esas condiciones que se tiene, am, no hacemos muy realista la modelación, ¿no? Entonces sí es necesario incluir esas condiciones de interfase. Ahora, si incluyen, me dices, mediante comandos o código como en la versión 8, sí, de la misma manera es como se incluyen. Ahora es un poco más rápido porque en la versión 8 teníamos que estar definiendo o partiendo la malla en dos secciones para que luego tengamos que pegarlas mediante la interfase. En este caso, ahora podemos seleccionar la región o la línea directamente y decirle que esas dos caras estén conectadas o mediante el elemento de interfase de manera directa. Entonces sí, sí tiene ventajas con respecto a ello. Bajo tu pregunta del macizo rocoso, sí, discúlpame, no podría darte una respuesta adecuada con respecto a ello. Mencionaste una ventaja de Flag sobre Plaxis respecto a la programación. ¿Alguna otra ventaja o diferencias? Muchas gracias por la presentación. Gracias. Principalmente las ventajas que tiene Flag sobre Plaxis son con respecto a representar adecuadamente las propiedades dependientes de la presión de confinamiento o variabilidad de las propiedades con respecto a otras variables, ¿no? Es decir, en Plaxis todos los polígonos suelen tener la propiedad distribuida de manera homogénea, pero en Flag, mediante el código Fish y mediante algunos códigos adicionales que inclusive pueden ser con Python también, nosotros podemos representar algunas ecuaciones adicionales del comportamiento del material. Como te comentaba, si tenemos una envolvente no lineal y sabemos que el ángulo de fricción es dependiente de la presión de confinamiento, eso no podemos hacerlo en Plaxis. O si lo queremos hacer, tendríamos que el polígono que ya tenemos creado, discretizarlo más aún y ir dándole manualmente esa secuencia que vaya dependiendo de la presión de confinamiento, ¿no? Pero en Flag no es necesario. En Flags, al mismo polígono, podemos, mediante un código fish, y podemos hacerle un filtro con un if, y podemos decirle que todos los cuadrados que estén internamente y ya se hayan calculado previamente su presión de confinamiento, que ahora bajo una ecuación se le modifique el ángulo de fricción dependiente de esa presión de confinamiento que ya tiene almacenada, ¿no? De manera bastante directa. Y con ello poder tener una mejor representación del comportamiento del material como tal, ¿no? Además, como lo que te comentaba, principalmente para lo que son modelos de licuación o representar análisis que sabes que vas a tener capas potencialmente licuables o en todo caso tienes algunas arcillas que sabes que van a sufrir ablandamiento cíclico, las mallas por diferencias finitas suelen ser las más adecuadas, ¿no? Porque no te suelen suponer demasiados errores numéricos más que todos o errores de convergencia para poder lograr resultados adecuados, ¿no? Sí hay que tener algunos cuidados, lo vamos a ver durante el curso. Las mallas en FLAC, algunas cosas que suelen suceder es que cuando los modelos son muy largos, a veces sufrimos el efecto de rotación, que en Plaxis está medianamente controlado, pero en FLAC a veces suele suceder, ¿no? Y hay que ver algunas cosas para poder corregirlo. En el FLAC 8 había un comando que se llamaba set core front, que es básicamente para poder corregir automáticamente los efectos de rotación. En el FLAC 9 no hay, porque ya supuestamente el algoritmo mismo del modelo del software ya incorpora ese comando para poder corregirlo, pero a veces cuando los modelos son muy extendidos o muy largos, sí suele aparecer aún esos efectos de rotación, ¿no? Por lo tanto, tenemos que incluirlo, obviamente, siempre los bordes libres, y ya no es necesario extender tanto el modelo con esa inclusión de los bordes libres, ¿no? Ok, ¿tenemos quizás algunas consultas adicionales o lo estaríamos dejando el webinar del día de hoy por ahora? Listo, Humberto, al parecer no hay más consultas. He dejado por el chat un enlace para que puedan llenar sus datos para poder compartir esa información. Igual a todos los que se han inscrito les vamos a hacer llegar mediante correo la información del curso y el brochure que Humberto ya les mostró y que también estoy mostrando en esta oportunidad.
El curso inicia el 5 de octubre, las clases son los sábados y domingos de 9 hasta el mediodía y tiene una duración de 32 horas, ¿no? Bueno, el temario ya les comentó Humberto y bueno, van a poder revisarlo también en el enlace que les estuvimos compartiendo del brochure. ¿Ok? Recuerden que tienen opción de pago en dos cuotas, pueden pagar la mitad al iniciar el curso y luego al finalizar. Perdón, a la mitad del curso. Ok, bueno, eso sería todo. Se estaría dejando el webinar de hoy hasta aquí. Gracias por su participación.